Bueno, buenos días. Permítanme que mis primeras palabras sean para agradecer los elogios que sobre mi persona han manifestado los organizadores de este acto, que seguramente están llevadas más del afecto que se ha ido incrementando con el paso del tiempo que por otras circunstancias. De hecho, pues esta intervención que sigue a la que ha pronunciado el presidente del ICAC difícilmente puede aportar grandes novedades sobre lo ya dicho por él, porque creo que ha cubierto prácticamente todo el espectro. Por ello, pues simplemente me limitaré a insistir en algunos de los temas que, bajo la perspectiva mía, pues digamos, son los puntos más relevantes de la reforma contable, que luego pues también en esos aspectos principales va a ser objeto de desarrollo por los ponentes que sucesivamente van a ir interviniendo. Bien, antes de referirme al desarrollo en España, permítanme que haga referencia primero a unos hitos que la reforma contable ha tenido en la Unión Europea y posteriormente en España. Es decir, ¿por qué se acomete esta reforma contable en la Unión Europea? Por tomar un punto de partida, lo haré con el relativo a la comunicación que en el año 2000 se produce en la Comisión Europea sobre la nueva estrategia de información financiera. Es decir, el modelo de armonización europeo basado en las directivas que posteriormente servían de base a las modificaciones legales en los distintos países, se entendía que no era suficiente para dar respuesta a las necesidades que las empresas multinacionales europeas tenían como consecuencia de su implantación y desarrollo a lo largo y ancho del mundo. Estas reclamaban un instrumento que permitiera un paso más allá de la armonización tal y como era concebida. En esa comunicación hay una referencia a lo que cabe entender como nuevo modelo de información financiera en el ámbito de la Unión Europea. Se decía que este debía descansar sobre 5 pilares, en concreto sobre unas normas que son hoy día las normas internacionales de contabilidad, unas interpretaciones que son también las emanadas de dicho organismo, una auditoría de carácter obligatorio que, como saben, ha dado lugar en su día a la promulgación de una directiva y recientemente a la modificación de la misma, insistiendo en aspectos relativos al control, independencia, etcétera, para hacer esta más eficaz. También al establecimiento de medidas de control por parte de los supervisores y, como no, medidas de refuerzo que ayuden a hacer efectivo todas las disposiciones anteriores. Por supuesto que en el tema que yo voy a tratar y el contenido de la jornada se refiere solo a la primera parcela, es decir, a las normas y un poco más podríamos extenderlo a las interpretaciones. Pero no he querido dejar de poner de manifiesto que en definitiva ese nuevo modelo de información se entendería cojo si solamente tratara sobre estos aspectos iniciales, que los otros están detrás y también son objeto de profundo desarrollo. Las nuevas disposiciones legales emanadas del ámbito de la Unión Europea, como consecuencia de esa comunicación anterior, han sido el reglamento promulgado por el Consejo y el Parlamento Europeos en el año 2002, mediante el que se establecía la aplicación obligatoria de las normas internacionales de contabilidad para la elaboración de las cuentas consolidadas de las sociedades cotizadas en bolsas de la Unión Europea. Esto es más o menos 8.000 sociedades. Como desarrollo de ese reglamento que introducía esta obligación, se han promulgado posteriormente otros, a través de los cuales se han introducido las normas propiamente dichas, es decir, las normas internacionales de contabilidad o de información financiera y sus interpretaciones respectivas a lo largo de los años 2003 a 2007 y previsiblemente pues será la vía que se continúa. En estos nos encontramos con esas normas publicadas en nuestro idioma, ya que es uno de los oficiales existentes en el ámbito de la Unión Europea. ¿Cuáles han sido esos hitos en España? Pues bien, ante la emergencia de esa nueva orientación, de esa nueva estrategia para la información financiera declarada por la Comisión Europea en el año 2000, quedó claro que se iba a proceder a una reforma profunda
consistente fundamentalmente en la adopción de las normas internacionales de contabilidad. El Ministerio de Economía decidió crear un comité de expertos encargándoles un informe que fue publicado bajo la denominación de Libro Blanco para la Reforma de la Contabilidad en España a finales de julio del año 2002. Básicamente, entre las recomendaciones existentes en el mismo, lo que se indicaba era que convenía aproximar, pues, o mejor, puesto que el reglamento europeo, digamos que al mismo tiempo que establecía la obligatoriedad para las sociedades cotizadas de aplicar las normas internacionales de contabilidad, facultaba a los Estados miembros para que en el ámbito de su respectiva jurisdicción nacional cada uno adoptara las disposiciones que entendiera convenientes, en el sentido de asumir como propias las normas internacionales o modificar su legislación de manera tal que pudiera aproximarse a ella o sencillamente que no hiciera ninguna de las otras dos cosas anteriores. Pues bien, la recomendación del grupo de expertos en el Libro Blanco consistió en que en el ámbito interno se modificara nuestra legislación contable mercantil y el Plan General de Contabilidad de manera tal que éste se aproximara en lo máximo posible a los criterios y el contenido de las normas internacionales de contabilidad, de manera que ese sistema dual al que ha aludido el presidente del ICAC, pues digamos, fuera las diferencias entre uno y otro lo más tenues posibles, que no hubiera esa esquizofrenia permanente de estar utilizando diferentes juegos de normas según fueran elaborados cuentas consolidadas de sociedades cotizadas o cuentas individuales de sociedades cotizadas o no cotizadas. Inmediatamente de contar con ese punto de vista, en el seno del ICAC se constituyó una comisión para la reforma que vino elaborando un borrador que ha servido de base para la nueva ley cuyo proyecto vamos a comentar a continuación. Pero en el camino se produjeron ya algunas reformas, las de carácter más inmediato con motivo de la promulgación de la Ley de Medidas Urgentes o de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social del 31 de diciembre de 2003. En él, recuerdo, se extendió la delimitación del grupo de sociedades, incorporando los denominados de carácter horizontal, o se incluyó un régimen simplificado para la contabilidad y otras modificaciones de corte menor, entiendo, en comparación con la gran modificación que supone el proyecto de ley de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, que fue aprobado por el Gobierno y remitido a las Cortes, como también ha señalado el presidente del ICAC, en mayo de 2006. Inmediatamente a la finalización del trabajo técnico en la elaboración de los textos conducentes a este proyecto de ley, pues puesto que en él se contemplaba que la norma de desarrollo de los conceptos básicos contenidos en el mismo seguiría siendo el Plan General de Contabilidad, se constituyó un grupo de trabajo para acometer la reforma del Plan General de Contabilidad, que también ha venido realizando su tarea en los años 2005 y 2006. Y finalmente, fruto de ese trabajo, pues el borrador que contiene el texto elaborado hasta este momento es el que el ICAC ha hecho público en la página web que está ahí mencionada. Bien, llegados a este punto, pues nos podríamos plantear cuáles son los principales aspectos a los que atañe esa reforma contable insertada en esa nueva ley mediante la que se modifica el Código de Comercio, la ley de anónimas, etcétera, y el nuevo Plan General